Hola a todos y todas, ¿cómo están? Vamos a ver el tema 6, métodos de identificación y valoración de impactos. Eh, este, este tema específicamente tiene que ver con matrices de valoración e identificación de impactos ambientales. Sin embargo, no son los únicos métodos específicos para valorar impactos. Hay otros métodos que son más cualitativos y a veces son métodos solo para identificar impactos ambientales. Entonces, voy a comentarles un poquito sobre lo que es esto y vamos a ver al final un poquito de la práctica de una de las matrices que se utilizan en el país. Y vamos a ver matrices que se utilizan a nivel mundial. Va a quedar pendiente una matriz, que es la matriz de identificación de impactos de forma preliminar, que es el formulario de uno, que eso lo vamos a ver mediante un laboratorio que estaré enviándoselos posteriormente. Aquí ustedes pueden ver que los métodos de valoración de impacto ambiental están referidos a ¿qué? A una interacción entre una acción, ¿verdad?, generadora de impactos. Cuando nosotros vimos anteriormente el esquema del proceso de evaluación de impacto ambiental, nos damos cuenta de que en primer lugar hay una descripción del proyecto, o sea, tenemos que conocer el proyecto previo a hacer un proceso de evaluación. Entonces, conocer el proyecto es hacer una descripción detallada del mismo y por consiguiente en este se van a identificar las principales acciones que potencialmente van a generar el impacto a un medio en específico. Por eso todas las matrices de identificación y valoración de impacto tienen dos componentes. Uno que es la acción que genera el impacto y en segundo lugar el factor que va a ser impactado. Esta interacción entre estos dos componentes es lo que se llama el impacto ambiental. Entonces, hay valoraciones tanto cuantitativas como cualitativas, como vamos a ver a continuación. Por otro lado, hay una clasificación de métodos de identificación y valoración de impacto ambiental. Los métodos que son más cualitativos tienen que ver con diagramas de redes o listas de chequeo. Y principalmente son métodos para identificar y interactuar entre las acciones, ¿verdad?, que generan impacto y las consecuencias que generan hacia los medios impactados. Y los métodos cuantitativos tienen que ver ya con matrices que generan valores a ese impacto. Entonces tenemos matrices más simples, más sencillas y matrices más interactivas. Vamos a ver un ejemplo de cada una. Hay diferentes métodos, vamos a trabajar en términos de métodos cuantitativos con dos específicamente, con lo que se llama la matriz de Leopold y la matriz de importancia de impacto ambiental. Previo a eso, vamos a ver en primer lugar el diagrama de redes. El diagrama de redes, les adelanto, es un método muy cualitativo, pero es muy útil específicamente cuando queremos ilustrar a una población, a una comunidad, que en muchos casos no es una población que tecnificada. ¿En qué sentido? Que no conoce muchos conceptos técnicos de lo que es el proceso de evaluación de impacto ambiental o de la gestión ambiental en sí, pero sí, en este caso, un diagrama de estos ayuda a que estas personas puedan interpretar mucho de los resultados obtenidos en el estudio de impacto ambiental. Entonces, los diagramas de redes son métodos que integran causas de los impactos y sus respectivas consecuencias. ¿A través de qué? A través de la identificación de interrelaciones que existen entre las acciones causales sobre los factores ambientales. Entonces, también se le llaman diagramas secuenciales o diagramas de secuencias. En algunos casos, las consecuencias, causas y consecuencias están en un primer grado y a veces están en un segundo o tercer grado. ¿Qué significa eso?
que hay diagramas más complejos donde se describe la acción, se describe el impacto, se describe la consecuencia. Esa consecuencia puede generar otro efecto hacia otro medio. Entonces ahí ya pasamos a un segundo orden y así sucesivamente. Ese efecto que genera hacia otro medio puede generar otro efecto hacia otro medio. Es lo que llamamos impactos directos e impactos indirectos. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo que logré armar aquí. Y es un ejemplo ilustrativo, donde por ejemplo aquí vemos que si lo vemos de izquierda a derecha, ¿verdad? Aquí se muestra la acción que genera el impacto. Si vemos la imagen, es maquinaria sacando material de río, que es una actividad. En muchos casos se solicitan concesiones para sacar material de río y para aprovecharlo, y esto es una minería a cielo abierto específicamente, y específicamente sobre un cauce de dominio público. En este caso, esa acción puede generar un impacto ¿sobre qué? Sobre un cuerpo de agua superficial. Vemos un ejemplo, este no es el ejemplo, este río que se ve donde dice condición inicial, es este, es un ejemplo que saqué, es una ilustración que no tiene nada que ver con el proyecto, pero por ejemplo, digamos que la condición inicial es así, ahí podemos ver que es un río con una calidad alta, ¿verdad? Se ve limpio, se ve con una cobertura vegetal, bosque o una cobertura riparia de alta calidad. En este caso, si esa fuera la condición, la acción que genera el impacto va a generar una consecuencia importante. Pensemos en que uno de los posibles impactos va a ser la sedimentación. Entonces ya vemos un río que era limpio, cristalino, a un río ya con sedimentos, que conforme se mueve maquinaria y movimiento de suelo, de tierra, de roca, puede generar sedimentación y así desmejorar la calidad del cuerpo de agua superficial. Entonces, aquí hay una primera consecuencia, que es que genera un impacto sobre el río y genera un efecto sobre la calidad del agua. Y ese efecto sobre la calidad del agua genera un efecto, valga la redundancia, sobre la fauna acuática. Entonces, puede ser que por la acumulación de sedimento mueran peces, mueran macroinvertebrados, etc. Entonces, y ahí sucesivamente podemos generar algunos otros efectos. Este es un diagrama de red más complejo, ¿verdad? Un diagrama de red más interactivo, donde podemos ver, en este caso, este es un diagrama que tomé de internet, donde se muestra las consecuencias que se dan por principalmente el cambio climático. Por ejemplo, los efectos del cambio climático. En este caso, si ustedes ven, ahí se va generando causa-efecto, causa-efecto. Entonces se ve que hay una afectación en las cuencas hidrográficas, que esto va a afectar los ríos, va a generar amenazas naturales y eso genera afectación a amenazas físicas. Y ustedes ven que cada cuadro del río verde es un componente, ¿verdad? Y abajo vienen los efectos que generan sobre este componente. Ahora, cada efecto que se genera sobre este componente genera una consecuencia sobre el otro y así sucesivamente. Esto es lo que llaman también en muchos casos los árboles de problemas, ¿verdad? El árbol de problemas es un diagrama. Entonces aquí ustedes pueden utilizar estos diagramas de ejemplo. Se pueden buscar en internet y van a localizar diagramas de red. El otro método más cualitativo es la lista de chequeo, o lo que llaman en inglés el checklist. El checklist o lista de chequeo se utiliza mucho en las auditorías o en las visitas de campo, principalmente. Las listas de chequeo se preparan previamente y se utilizan mucho para valorar cualitativamente en campo, aunque se puede valorar cualitativamente.
Pero bueno, las listas de chequeo se generan a raíz de información existente, ya sea por fuentes bibliográficas o por criterio experto. Y esa lista de chequeo se lleva a campo para verificar cuáles son los impactos que se generan sobre los, o que se podrían generar por tales acciones del proyecto en los diferentes medios, llámese en ríos, llámese en cobertura boscosa, llámese en la salud de la comunidad, de la población, llámese en la vialidad de la comunidad, llámese afectación en los suelos, etc. Entonces, las listas de chequeo son listas de verificación o descripción del estado de los factores ambientales. Ese listado y esa descripción se hace pero también se puede hacer, listas de chequeo se pueden utilizar durante el proyecto o también post el proyecto, ¿verdad? O se puede hacer pre, durante y post de los impactos que se puedan generar a raíz de las acciones. Aquí podemos ver un ejemplo de lista de chequeo, donde se muestra la acción y se marca si se está generando un impacto y cuáles son las medidas que se deben de tomar. Las listas de chequeo se pueden utilizar para identificar impactos, se pueden utilizar para verificar el estado de o las condiciones de algún medio, se puede utilizar como en este caso para determinar si hay un impacto o no hay, y si lo hay, cuáles medidas aplicar. Y cuando se utiliza que cuando usted está en el sitio, lo importante es que usted en el mismo sitio puede marcar si hay impacto y a la vez, estando en un sitio, es más fácil en muchas ocasiones determinar cuáles son las principales medidas ambientales a tomar para mitigar y minimizar ese impacto. Este es otro ejemplo de lista de chequeo. Esta lista de chequeo es todavía más detallada, más específica, donde se marca cuáles son los principales medios que van a ser afectados, como vemos aquí, ¿verdad? Hidrología superficial, calidad del agua, suelo, geología, clima. Y aquí viene marcar cuál es el tipo de impacto que se genera. O sea, si la acción genera un impacto directo sobre la hidrología o no. Si el impacto es sinergístico, si el impacto es indirecto, si el impacto es a corto plazo, si es un impacto que el efecto se genera a largo plazo, si es un impacto reversible, irreversible, etc. Esas son características del impacto que lo vamos a ver en la matriz de importancia de impacto ambiental con más detalle. Pero ven, aquí se pueden generar listas de chequeo más detalladas y que le pueden generar mucha información a la hora de elaborar el estudio de impacto ambiental. Después entramos ya a las matrices, ¿verdad? La matriz de Leopold es una matriz simple, ¿verdad? Fue creada en 1971 por Leopold, que es el autor específicamente, y se crea a raíz de, en respuesta a la Ley de Política Ambiental en Estados Unidos de 1969, y establece un sistema para analizar diversos impactos. Esta matriz, que ya está elaborada, ya está constituida, lo que hizo Leopold fue crear una cantidad importante de acciones que pueden generar impactos y una cantidad importante de medios que pueden ser impactados. Estamos hablando de aproximadamente unas 100 acciones y 90 medios que pueden ser afectados, y de ahí la interacción entre la acción y el medio. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se valora el impacto en una matriz como esta? Bueno, si vemos este esquemita abajo, primero, la matriz, como se mencionó al principio, estaba conformada por los medios, elementos ambientales o componentes ambientales, como quieren llamar, y las acciones que causan el impacto. Ahora, el impacto se valora con dos características. Una es la magnitud y la otra es la importancia. En alguna literatura le llaman, en lugar de importancia, intensidad, pero en este caso sería lo mismo. Entonces, como les dije anteriormente, la matriz de Leopold recoge 100 acciones y 90 elementos.
La matriz de Leopold utiliza una valoración del 1 al 10, que quiere decir que la acción que causa el impacto al elemento en específico, demos un ejemplo. La acción es movimiento de tierra en el proyecto. ¿Ok? El medio que va a ser impactado, suelo. Perfecto. El suelo va a ser impactado por la erosión que se genera en el movimiento de tierra. Entonces, ¿cómo valoramos? Bueno, primero valoremos la magnitud de 1 a 10. Si en la visita de campo o en el análisis del equipo interdisciplinario se determina que la magnitud, por sus características, por la fragilidad del suelo, porque son suelos muy inestables, suelos muy importantes, de acuerdo al estudio que se realizó previamente, podemos decir que la magnitud es 9, 8 o 10, un ejemplo. Eso crea a criterio de experto, de acuerdo a los estudios que han realizado. Y resulta que la importancia tiene que ver con o sea, qué tan fuerte es ese impacto. La magnitud es qué tan grande y la importancia es qué tan fuerte. Entonces, digamos que la magnitud es 10 porque el área es muy grande y la importancia es 10 porque es un suelo muy frágil, son suelos muy inestables, ¿verdad? O son suelos con mucha materia orgánica que se va a perder a raíz de ese proceso, ¿verdad? Podemos ver ese mismo ejemplo en otro entorno. Por ejemplo, la misma acción, movimiento de tierra, el medio, suelo, pero resulta que el sitio es muy corto, es muy pequeño, es un área muy pequeña, estamos hablando de 500 metros cuadrados, entonces podemos decir que la magnitud de ese impacto es 5, 4, 3, ¿verdad? Un impacto bajo, eso queda a criterio de experto. Y digamos que la importancia es también baja, porque digamos que son suelos ya muy alterados, ya son sitios de rellenos, donde ya se ha perdido la materia orgánica, son suelos muy, muy compactados, ya son muy dañados. Entonces podremos decir que como la calidad del suelo en ese entorno es una calidad baja, el impacto que se va a generar es bajo. Entonces estamos hablando de que puede ser la magnitud 4 y la importancia 3 o 4, ¿verdad? Y les voy a dar un ejemplo que se puede dar por ambos lados, que por ejemplo ese movimiento de tierra es muy extenso, ¿verdad? Entonces podemos decir que la magnitud es 8 porque es un área muy grande, 3, 4 hectáreas que se van a mover de tierra. Pero resulta que el suelo es un suelo alterado, un suelo muy malo, no hay potencial de erosión porque son sitios planos. Entonces podemos decir que la magnitud es 8, 9 y la importancia es 3, 4, ¿verdad? O por lo contrario, es un área muy pequeña, la magnitud es baja, 3, 4 o 5, y la importancia es alta porque son suelos muy frágiles, muy importantes, donde hay inestabilidad, etc. Yo espero que les quede claro estos ejemplos que les estoy dando, porque así es como se analiza y se trabaja esta matriz. Ahora, todo esto que les estoy explicando es solo para una acción en un medio. Para un proyecto en sí, van a haber N cantidad de acciones, 10, 15, 20, como ejemplo Leopold definió 100 acciones a lo largo de su trabajo. Y medios también, no hablamos solo de un medio, sino que hablamos de 3, 4, 5, 10, 15 medios que podrían ser impactados. Entonces, bueno, la magnitud e importancia se analizan del 1 al 10, como dije anteriormente. Y aquí ven un ejemplo de la matriz de Leopold. Este es un ejemplo tomado también de internet, donde vemos en la columna las actividades o acciones que generan impacto. Por ejemplo, actividades de campo. Esto, por lo visto, es un proyecto agrícola, ¿verdad? Donde hay actividad de campo, que es toda la preparación de terreno. Hay actividades de beneficio o post cosecha, que son todas las cosechas, ya todo el manejo de residuos, etc. Y después están otras operaciones, ¿verdad? Entonces, esas son las acciones que generan impactos. Por ejemplo, dice que
Adecuación del terreno es uno, fertilización es una actividad que genera impactos, el control de enfermedades es una actividad que genera impactos, etc. Y por otro lado están los medios, suelo, aire, agua, flora y fauna y el medio social. Así lo definió ese equipo dentro del estudio que realizaron. Para cada proyecto usted lo puede trabajar de acuerdo a las características del mismo. Entonces, si ustedes ven, ahí se ven las interacciones de las acciones que generan impacto con el medio. Entonces, por ejemplo, adecuación del terreno. Aquí lo vemos donde marca la flechita. La adecuación del terreno tiene una magnitud de -6, que eso es una cosa que se me olvidó comentarles. El negativo se marca delante del número, y en este caso, cuando se marca delante del número, es que el impacto es negativo. Si no hay un menos en la interacción, quiere decir que el impacto es positivo. Si uno quisiera, puede, para que se vea con más claridad, puede marcar los cuadritos de interacciones con rojo, anaranjado, cuando son impactos negativos, y en verde cuando son positivos, como el semáforo aproximadamente. Pero eso es una idea que les doy, que ustedes pueden utilizarlo como ejemplo. Entonces, dice que adecuación del terreno es -6 magnitud y la intensidad es -2, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Eso específicamente en el suelo, cuando el impacto es cambio en las propiedades físicas. Ahí es un ejemplo claro de lo que les dije anteriormente en la explicación. Por ejemplo, -6 es porque debe ser un terreno moderadamente alto, ¿verdad? Estamos hablando ya de más de 5, podemos hablar de moderado alto hacia alto. Y en este caso, intensidad o importancia es 2. ¿Qué quiere decir? Que son suelos, deben ser suelos muy malos, que realmente el cambio en las propiedades físicas no es mucho. O sea, va a haber un cambio que es grande, pero con poca intensidad o poca importancia. Por otro lado está la fertilización. La fertilización dice que afecta la alteración en la calidad microbiológica. En este caso también es muy bajo, es -3 y 5. Quiere decir que ya eso me da dando una idea de que son suelos de baja calidad, son suelos muy pobres, ¿verdad? Que más bien hay que fertilizarlos porque hay que darles una mayor nutrición. Vámonos a otro ejemplo. Me voy a ir a actividades de beneficio post cosecha. Dice, evaporación y concentración. Entonces, vemos que esta actividad lo que genera es en emisión de gases un -6, porque debe ser una cantidad no muy amplia, pero sí es importante, ¿verdad? O sea, hay una emisión de gases importante. Voy a darles otro ejemplo. Aquí veo que hay un ejemplo nada más positivo, ¿verdad? Dice que la adecuación del terreno genera un impacto positivo 1 y 2. Realmente ahí no podría explicarles cuál es la razón, pero detrás de esta matriz hay una razón específica. Si ustedes ven, en todas las actividades, en lo que es generación de empleo, genera impactos positivos. Y pone 10 y 9, quiere decir que hay bastante gente trabajando, ¿verdad? Pero como les digo, estos son criterios expertos, interpretaciones basadas en estudios. No es que simplemente pongo números por poner. Si yo como profesional en el área, por ejemplo, biológica, pongo que la cosecha me genera un impacto bajo en el ahuyentamiento de la fauna, ¿verdad? Y una importancia moderada, es porque de acuerdo a los estudios que yo realicé biológicos, así es. Yo no voy a poner una magnitud baja donde realmente es alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ahí estoy manipulando la información. ¿Ok? Y como va a haber un ente que revisa mi información, posiblemente va a identificar ese error, ¿verdad? Que en este caso o puede ser error o que el profesional lo hizo adrede, o lo que llamamos a dolo. Eso es un problema ético,
ante el profesionalismo. En este caso hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso el criterio experto tiene que ser muy bien justificado. Cada numerito que se pone ahí es porque hay un estudio previo realizado y por ende el puntaje que se da tiene que ser lo más objetivo posible. Este es otro ejemplo de matriz. Aquí les doy ejemplos nada más para que ustedes vean la estructura de la matriz. ¿Ok? Ya el llenado y la colocación de acciones y medios lo va a definir el equipo interdisciplinario de cada estudio de impacto ambiental o de cada evaluación. ¿Okay? Y vamos a un método de matriz interactiva que es la matriz de importancia e impacto ambiental. Aquí yo en esta matriz finalizo y por consiguiente voy a explicarles muy bien y les voy a dar ejemplos de la aplicación de esta matriz y me voy a ir posteriormente a un Excel que yo elaboré para varios proyectos y que lo he venido utilizando para lecciones, clases, y ustedes lo tienen en el aula virtual, lo pueden abrir, lo pueden revisar, yo se los voy a explicar aquí y ustedes pueden utilizarlos para un futuro. Es digamos que una acción de donación mía hacer la estructura en Excel para que la puedan utilizar diferentes profesionales, pero en sí está basado en la metodología que ya existe. La matriz de importancia de impacto ambiental o la llamada MIA, M-I-I-A, es la matriz que, de acuerdo al decreto 32966 MINAE, se aplica en los estudios de impacto ambiental en Costa Rica. ¿Se aplica en qué sentido? SETENA la propone y la genera en ese decreto, en lo que llamamos el Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, específicamente en el anexo 2, que se llama anexo 2, instructivo para la valoración de impactos ambientales. Ustedes tienen esa información en el capítulo 2, ahí viene el manual de instrumentos de evaluación de impacto ambiental, lo que yo anexé fue la Gaceta del 6 de mayo del 2006. Ahí se explica, sin embargo yo se los voy a detallar aquí en esta lección. Entonces, pero esa es la referencia normativa de la aplicación de esa matriz. Es una matriz que en el caso mío la he aplicado bastante en diferentes estudios de impacto ambiental y para mí es una matriz que está bien adaptada a nuestro entorno. La aplicación realmente arroja datos muy verídicos, muy veraces y que una vez que el proyecto inicie en la comprobación de campo ayuda bastante para que la información que hay en el estudio se refleje lo más real posible durante la ejecución del proyecto. Esta matriz es una matriz que SETENA viene trabajando desde 1997, o sea, casi que desde su creación. Sin embargo, la misma se ha venido mejorando, modernizando, para que ya actualmente sea aplicada desde el 2006. Esta matriz es una matriz que, a diferencia de la matriz de Leopold, en lugar de valorar el impacto con dos características como magnitud e intensidad, la matriz de importancia e impacto ambiental lo valora con más de 10 características. Esto quiere decir que es una matriz más completa en el sentido de que hace una descripción del impacto bien estricta y bien completa y detallada. Entonces, cada una de estas características se menciona a continuación. Entonces, la matriz de importancia e impacto ambiental va a tener igual acciones que generan impacto y va a tener medios que van a ser impactados. En este caso, la interacción entre la acción y el medio se va a definir el valor por una ecuación, ¿verdad? Ese valor se llama valor de importancia, por eso se llama la matriz, y ese valor depende de los siguientes componentes. Uno, el signo. Es importante determinar si es positivo o negativo por la instancia. También va a valorar por la intensidad y en este caso se tiene la metodología, la intensidad la define entre 1 y 12. Ahí entonces usted empieza a dar un valor. Ahorita vamos a ver un cuadro donde explica dentro de la intensidad o cada uno de estos símbolos cuáles son las escalas de valor. La intensidad es una de las
las características que hay que valorar en el impacto. La intensidad es el grado de impacto o la intensidad, ¿verdad?, que se genera en el medio, ¿ok?, a raíz de cierta acción. Entre más fuerte y más frágil sea el medio, el impacto y la intensidad va a ser mayor. La extensión, podríamos que compararlo con la magnitud de Leopold. La extensión es qué tan grande, hasta dónde llega ese impacto. Entonces, va de impacto puntual, que son sitios muy específicos, hasta impactos extensos. Después, el momento es en qué momento se genera el efecto de ese impacto. Ya sea si se da a un corto plazo, si se da a mediano plazo, o sea, entre 1 y 5 años, o más de 5 años ya a largo plazo. La persistencia es otro factor a evaluar, y la persistencia me define qué tan permanente es el efecto dentro de ese medio, ¿verdad? Entonces se determina si el efecto es fugaz, por ejemplo, generación de polvo por el movimiento de tierra. Entonces entra la maquinaria, mueve suelo, genera polvo, y ese polvo, el efecto que genera sobre la calidad del aire es fugaz, por ejemplo. ¿Por qué fugaz? Porque digamos que ese movimiento de tierra empezó hoy y termina mañana. Entonces generó polvo hoy, en la mañana, y el polvo ya empieza a bajar y ya, ¿verdad? El efecto es en el momento. Pero hay otros efectos que son más persistentes, más permanentes. Entonces, por ejemplo, hay efectos que son temporales o efectos que son ya permanentes, ¿verdad? La reversibilidad es el grado en el que el medio puede ser regenerado, ¿verdad? O sea, si el medio que es impactado puede revertirse por sus propios medios, ¿verdad? Por medios naturales. Entonces, por ejemplo, si abrimos un camino, una trocha sobre el bosque, ¿verdad? Resulta que la trocha es temporal, porque por ahí hay que meter material, hay que meter maquinaria, pero resulta que después el camino principal va por otro sector que no tiene que pasar por el bosque. Entonces, el bosque se va a dejar regenerar. Entonces, ahí lo que hay que analizar es el impacto, o sea, si el medio, flora en ese bosque es reversible o no, ¿verdad? Puede ser que hay árboles que ya no vuelven a crecer porque son árboles de muy alta mortalidad. Entonces no se puede repetir por sus propios medios. El otro factor a evaluar es la sinergia. La sinergia es cuando un impacto que se genera sobre un medio, ¿verdad?, es tan grande que no, vamos a ver, no se duplica su impacto. O sea, si el impacto se empieza a dar, por ejemplo, en los sedimentos que caen en un río, ¿verdad? Ese sedimento cae al río, el río va a contaminarse, pero aún no pierde profundidad porque fue un sedimento sencillo. Pero si es una actividad que día tras día el sedimento cae en el río, va a haber un efecto acumulativo, que quiere decir que en el tiempo se va a acumular ese sedimento y lo que va a generar es una pérdida de profundidad del río y puede generar una afectación en la dinámica del recurso hídrico. Pero en este caso, la sinergia que es que en lugar de que sea sedimento, resulta que por cierta actividad se generó un derrame de aceite o gasolina y eso va al río. Eso me genera no un impacto acumulativo, sino que en el momento se genera un impacto importante por la llegada de un químico o un hidrocarburo que va a afectar muy fuertemente al agua y por consiguiente a cierta fauna. Ya hay una sinergia, ¿verdad?, sobre esa interacción. Entonces ya ahí hago la diferenciación entre sinergia y acumulativo.
Después se valora el impacto por su efecto, se dice si el impacto es directo o indirecto, si es directo el valor es mayor, si es indirecto es menor. La periodicidad es qué tan periódico es el impacto. Estamos hablando si el impacto es periódico, por ejemplo, vamos a ver, en agricultura, la caña. La caña, cada vez que se termina su cosecha, se quema. Entonces podríamos decir que cada cierto tiempo hay quemas en la caña. Entonces ese efecto es periódico, ¿no? Hay ciertos periodos en que se da. Pero resulta que hay impactos que no se sabe en qué momento se generan. Se pueden generar hoy, dentro de 15 días, dentro de un año. Entonces, ese efecto es lo que llamamos un efecto irregular. Y si el impacto es continuo, por ejemplo, una fábrica, donde en una fábrica eh, se generan emisiones de gases constantemente, todos los días, día y noche, día y noche. Estamos hablando que el efecto es, la periodicidad es continua. Entonces, el último es la recuperabilidad. Si vemos, hay una diferencia importante entre recuperabilidad y reversibilidad. La reversibilidad, como lo vimos anteriormente, es el efecto sobre ese medio en el cual se determina la capacidad del propio medio de autorrecuperarse, ¿verdad? O sea, se recupera por un medio natural. La recuperabilidad es cuando el medio puede ser recuperado, pero por la intervención del ser humano. Les doy el ejemplo del bosque nuevamente. El bosque ya se va a dejar de utilizar la trocha que iba a pasar por el bosque. Cuando hablamos de una trocha es un camino específico. Pero resulta que ahí había especies muy importantes que difícilmente puedan crecer en ese mismo sitio. Entonces, ahí lo que se puede hacer es determinar si a través del ser humano podemos sembrar esas especies y que esas especies inducirlas a que crezcan, ayudarles con fertilización, con riego, etc. Y lograr recuperar el sitio por intervención humana. O puede ser que no se pueda ni por intervención humana. Entonces estamos hablando de es recuperable o no es recuperable. Ya por último, teniendo este panorama, hacemos una sumatoria, utilizamos la ecuación que les mencioné al principio, para determinar el valor de importancia del impacto. Para eso existe esta fórmula. Esta fórmula está conformada por la multiplicación en primer lugar del signo, o sea, si es positivo el impacto, no se le multiplica se multiplica por 1. Si es negativo, se multiplica todo por menos 1, como se ve aquí. Aquí vemos que el más y el menos está fuera del paréntesis. La ecuación dice así, se multiplica 3 por la intensidad, por el valor de intensidad, perdón, ¿verdad? Más 2 por la extensión, más el momento, más la persistencia, más el valor de reversibilidad, más el valor de sinergia, más el valor de la acumulación, más el valor del efecto, más el valor de la periodicidad y el valor de la recuperabilidad. ¿Okay? Porque cada uno de estos factores va a tener una escala de números. Esa escala de números la aplica cada consultor dependiendo de su área y el cual valora el impacto. Entonces, todos esos valores que me resultan se suman. Solo la intensidad se multiplica por 3 y la extensión por 2. Ahora, esto me va a generar un valor. Ese valor va a ir entre 13 y 100. Entonces, si ustedes ven aquí abajo, si el valor de importancia es menor a 25, estamos hablando que el impacto que se genera esa acción sobre ese medio es irrelevante, ¿verdad? Si da menos 25 o 25, quiere decir que menos 25 el impacto es un impacto negativo irrelevante o más 25 es que el impacto es positivo irrelevante. Y lo otro es que si el valor da entre 25 y 50 el impacto es moderado
Si dan entre 51 y 75, el impacto es severo, y si da más de 75, el impacto es crítico. Aquí vemos la escala de valores donde viene el signo, ¿verdad? Viene la intensidad, que si la intensidad es baja, el valor es 1, si es media, el valor es 2, si es alta, el valor es 3, 4, etc. La extensión igual, dependiendo si es puntual, si es parcial, si es extenso, así va a ser el valor. Si el momento es largo plazo, mediano plazo, inmediato. Entonces, así sucesivamente usted va viendo cada acción, cada medio, y entre esa interacción va a valorar la naturaleza, la intensidad, la extensión, el momento, etc. ¿Verdad? Para que quede más claro, aquí vamos a ver ejemplos de aplicación de la mía. Este es un ejemplo de un proyecto eólico que me tocó realizar la valoración. Si ustedes ven aquí, en la primera columna, está la acción que genera el impacto. En la segunda columna está el medio impactado. Perdón. En tercer columna está el impacto. Y después empiezo a darle un valor a cada uno de los componentes de la matriz. Entonces, decimos en el primer ejemplo, va a haber un desbroce de vegetación para efectos constructivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se va a construir va a haber corta vegetación y se elimina la raíz. Eso es lo que llamamos un desbroce. Entonces, decimos que el medio va a ser fauna aérea. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el movimiento de tierra que se genera para ese desbroce y todo, y la eliminación de vegetación, va a hacer que haya un impacto importante en la fauna aérea, que utilice los árboles como sitio de hábitat, ya sea en algunos casos, o sitios de paso, de alimento, ¿verdad? Más el ahuyentamiento por el movimiento y la vibración de la maquinaria. Entonces, ahí puede haber afectación directa o indirecta, ya sea migración, etc. Vemos que cuando valoramos, decimos que el impacto es negativo, claramente, ponemos -1. La intensidad, en este caso el equipo biológico dijo que era 1. Eso quiere decir que si intensidad 1 que es baja, quiere decir que hay la fauna, o además de que hay poca vegetación, y no hay una fauna aérea importante. La extensión es 2, quiere decir que también es un valor bajo, es un proyecto pequeño. En este caso es un proyecto relativamente pequeño. El momento es, en este caso, el momento 2, persistencia 2, reversibilidad 2, sinergia 1, etc. Entonces, a estos números que yo le doy como experto, le aplico la fórmula de importancia, y en este caso específico me dio -19. Quiere decir que el impacto es negativo y relevante. En este otro caso, esa misma acción sobre el medio flora sí va a haber un impacto más alto porque afecta directamente a los árboles. Entonces va a haber una pérdida de diversidad florística. Entonces se habla de una intensidad alta, 8, se habla de una extensión moderada pequeña, y así sucesivamente se dan los valores. En este caso me da -52, donde dice que el impacto es severo o negativo. Yo aquí, en este caso, la metodología no dice que hay que darle ningún color ni nada. Sin embargo, yo estoy aplicando dos matrices, una para impactos negativos y otra para impactos positivos. Yo le estoy dando un color tipo semáforo, donde si el impacto es bajo, le doy como un amarillito. Voy aumentando el tono de anaranjado hasta el rojo, para decir que el anaranjado es moderado, un anaranjado más oscuro, severo negativo, y si fuera rojo, le damos crítico, impacto crítico negativo. En el caso del componente, en el caso de los impactos positivos, aquí vemos que, perdón, aquí vemos que, aquí se me salió, aquí vemos en este caso que hay menos impactos positivos, pero los hay, igual se valora, igual se ven que aquí en el símbolo todo es 1, no es -1. Tenemos componentes sociales, principalmente los impactos positivos se van a ver en el componente social. Entonces aquí ustedes ven que igual se genera valores, ¿ok? Y aquí hay el valor de importancia y aquí el valor final. Moderado positivo, relevante positivo.
y estos valores van de verdes más claros a tonos de verdes más oscuros. En este caso es al revés. Si el impacto crítico es negativo, quiere decir que es un impacto muy alto y que hay que darle mucha atención. En el caso contrario, si aquí en el positivo el impacto es crítico, quiere decir que es un impacto muy bueno, ¿verdad? Porque el valor es alto. Yo aquí voy a pasar al Excel que yo les comenté. Les voy a compartir aquí el Excel que ya ustedes tienen en el aula virtual, ¿verdad? En este caso, el Excel, ustedes lo tienen ahí. Ese es el Excel. Aquí en el Excel yo pongo, para que se pueda utilizar desde aquí, cuáles son las características de cada uno, o sea, lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Cuándo es intensidad, cuándo es extensión, cuándo es momento, etcétera. Y también aquí pongo la escala, donde pongo la escala de intensidad, la escala de extensión. Y si ustedes ven que aquí vienen valores. ¿Ok? Lo que sigue es que yo, como les comenté, trabajo con dos impactos, impactos no negativos y positivos. Aquí están todos los impactos negativos, perdón. Este caso es igual, un caso de un proyecto eólico, donde aquí vemos todas las acciones, lo voy a hacer más grande. El medio impactado, cuál es la fase, es constructiva operativa, el impacto que se genera, y aquí viene cada uno. Si ustedes ven en Excel, cuando estén viendo esta presentación, pueden incluso abrirlo y empezar a travesear el Excel, ¿verdad? Si ustedes ven, yo aquí siempre va a haber -1 porque este cuadro es de negativos, aquí tengo el cuadro de positivos. En el caso del cuadro de negativos, el primero es -1. La intensidad, digamos, yo puse 1, pero resulta que si me voy a ir al cuadro, la intensidad no es 1, sino que es intensidad alta y es 4, como se puede ver en este cuadro, ¿verdad? En este caso vemos intensidad alta, sería 4. Entonces, si yo cambio en lugar de intensidad 1 a 4, vean que aquí se modificó inmediatamente. Esta columna de valoración tiene una fórmula, si ustedes lo ven aquí, donde la fórmula me va a determinar, dependiendo del valor cualitativo final, así va a ser el color. Entonces aquí me voy a volver a 1, para que ustedes vean intensidad 1, es amarillo. Entonces cambié a 4, es moderado. Okay. Resulta que, digamos, en este otro segundo ejemplo, que es desbrozamiento de vegetación, afectación de la flora, que hayamos visto el ejemplo, que era un impacto severo crítico. Si, por ejemplo, yo le pongo valores más altos y me da otro valor como crítico, es donde tenemos que empezar a darle importancia. Si ustedes ven aquí, el mayor impacto es severo, no hay impactos críticos para este proyecto, hay mucho impacto moderado, ¿verdad? Y en positivos, hay impactos positivos importantes, donde la mayoría son moderados. Igual aplicamos la misma fórmula. Si ustedes ven aquí, si en lugar de intensidad es 4, es 8, y si la extensión en lugar es 4, ven que ya pasó a severo positivo. Hay un cambio, automáticamente cambia. Okay. Y aquí yo generé una relación entre impactos positivos y negativos como para decir, bueno, en este caso yo sumé todos los impactos negativos aquí, en esta columna, ustedes ven lo suman y me da -1607 en ese proyecto. Si ustedes ven impactos positivos, ustedes lo suman y me da 478. Si hago una relación entre 478 impactos positivos y impactos negativos, ¿verdad? Si hago una diferencia, estamos hablando de que hay una diferencia de -1129, que quiere decir que el proyecto es más negativo que positivo, claramente, pero entre más sea esta diferencia, los impactos negativos son mucho mayores, entonces hay que poner más atención. Aquí también se generó un índice, ¿verdad?
donde entre más cercano a 1 quiere decir que el impacto positivo es parecido al impacto negativo. ¿Por qué? Porque lo que hago es una división entre el impacto positivo y el impacto negativo. Entre más cercano a 1, los valores se parecen más. Si el valor se pasa a 1, quiere decir que el impacto positivo en general es mayor que el impacto negativo. ¿Ok? Yo espero que les haya quedado claro esta matriz. Yo quiero que la atravesen, ¿verdad? Recuerden que los números de esto salen de esta escala. Por ejemplo, la intensidad si es 1, 2, 4, 8. Si la extensión es puntual o es parcial o es aquí ustedes pueden leer qué es intensidad, qué es extensión, etc. Sobre esta matriz vamos a tener el estudio de caso final. Vamos a ver la matriz de importancia e impacto ambiental, vamos a ver la matriz de Leopold y vamos a ver el formulario de 1. Para que ustedes salgan con bastante conocimiento en aplicación de matrices de valoración de impacto ambiental. Yo espero que les haya quedado claro esta metodología. Ustedes la tienen a mano, léanla por favor, revísenla por favor. Como les comento, va a haber un estudio de caso, vamos a practicar, pero lo que quiero es que ustedes vayan estudiando, masticando esta matriz y todas las dudas que tengan sobre la aplicación de esta matriz, por favor, me las hacen llegar, igual que la matriz de Leopold, que son las que hemos visto hasta el momento. Igual vamos a ver si vamos a trabajar dentro del estudio de caso con un diagrama en red o una lista de chequeo para que también practiquen un poco los métodos cuantitativos. Este sería la presentación, ¿verdad? Que sobre este tema en específico. Quedo atento a cualquier consulta. Puede ser, nuevamente, se los comento, ya sea por WhatsApp, un audio, un mensaje por texto, pueden llamarme, no hay ningún problema, o pueden mandarme un correo si la duda es amplia y quieren que les conteste de forma escrita. Ahí, bueno, es una presentación, digamos que no ensayada en vivo por cualquier cosa ahí que se me haya ido. Yo espero que les haya quedado bien claro y como les comento, cualquier duda estoy en toda la disposición. Que pasen un feliz día. Gracias.